Ahí estás. Hola Milagros, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, escúchame. Pregunta, ya que lo podemos hacer directamente. Vos, las cursadas, digamos, mundial del año pasado, la de Monticelli, ¿la tenés aprobada? Sí, Listo, entonces olvídate. sí, pasa Por lo que es menos, un error del sistema. A mí me inhabilitaron 5 materias, entre ellas la de usted. bueno, Reclamé y me pusieron todas condicional y ahora tengo que reclamar de vuelta porque yo tengo de las 5 las correlativas, las cursadas todas aprobadas. listo. Bueno, reclamalo directamente con Radetich, porque la que Sí, se sí, encargó sí. de eso fue ella. Sí, sí, sí. Tengo que ver por qué aparezco así, para ver alguna solución que me dé. Más que nada Claro. porque después tienen que subir al sistema. Esta materia si no aprobaban el final de Monticelli el año pasado. Así era antes. Después eso cambió. ¿Qué pasa? Eso llevó a que en muchos casos se acumulen los finales mientras van aprobando cursadas. Bien, entonces se van venciendo los tiempos. Contra eso hubo que hacer una rectificación en las prácticas, porque uno no puede cursar la práctica debiendo finales de primero, la práctica de tercero. Eso cambió hace creo que 4 años. O sea, hubo un cambio sobre el cambio. Bien, y hoy para hacer la práctica vos tenés que tener acreditado, no aprobado, o sea, haber dado los finales de todo el año anterior. ¿Sí? Claro, sí, sí, sí. Eso para la práctica, pero no para las materias, para las cursadas. Igual ¿Entiendes? yo debo un final de primero. Para mí ese es el final que me da y por eso me ponen como condicional. Claro. Pero Eso es lo que bueno, yo supongo porque no tengo otra cosa por el cual. sí, es probable que sea eso, pero no debería ser, porque administrativamente vos podés cursar. Sí, O sea, vos no, lo que no vas a poder es dar el final de mi materia hasta que no des el final de claro, por Monticelli. eso. Sí, 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 eso Y no lo podés dar sé. el de Monticelli hasta que no dé la de primero. Eso sí. Claro, yo supongo que como se suspendieron en marzo, bueno, por todo Claro. esto, supongo que por eso me pusieron condicional, pero tengo que esperar una respuesta Está más bien, de la pero bueno, administración, de cómo se administra. si el tema es ese, sé que pasó en algunos casos también de gente que se anotó por ahí en materias que tenían horarios superpuestos y también se los pasó a condicional por ese Sí. motivo. Pero no es tu caso. No, no, no. Me dijeron que ese podía ser el motivo, pero yo la cursada la organizé para hacerla presencial y no tengo superposición, si no, no podría directamente estar en un lugar, o sea, en dos Exacto. lugares a una vez, no se puede. Bueno, te digo porque de hecho ha pasado en algunos casos, ¿no? Pero Sí. bueno, quedate tranquila entonces que esperemos se solucione. Vos hacés el reclamo por intermedio de Laura. Bueno, muchas gracias, Pepe. No, de nada. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Al resto? Todo bien, profe. Bueno, me alegro. Somos 29, Todo bien. así que vamos arrancando. Eh, bueno, yo les anticipaba, si vieron el mensaje de hoy a la tarde, que tengan paciencia hoy, que tenemos para un ratito, y quería dedicarle también un rato a, si vieron las consignas del trabajo, a que se saquen dudas y avancemos por ahí. Me anticipo a algunas dudas que el trabajo incluye toda la unidad 2. Por lo tanto, hay temas que todavía no vimos, que vamos a ver hoy y que vamos a ver las clases que siguen, porque el trabajo lo entregan dentro de un mes. Entonces, de acá a la entrega del trabajo, hay temas que están incluidos ahí y que todavía no desarrollamos. Así que, si son las dudas por los contenidos, no falta ver. Si son las dudas por las consignas, hoy le dedicamos un ratito, las repasamos y se sacan las dudas que quieran por si quieren ir avanzando. ¿Está? Pero tengan paciencia, lo dejamos para dentro de un rato. Bien. Si ustedes van siguiendo el cronograma, me hice acá un machete para no olvidarme algunas cosas. Si ustedes van siguiendo el cronograma, verán que estamos una semanita y pico corridos, digamos. Hoy tendríamos ya que estar arrancando el siglo XIV y todavía no llegamos al siglo XIII. Estamos ahí, no estamos tan mal. Por lo tanto,
o lo recuperamos, o bueno, nos quedará una clase colgada para a la vuelta, digamos, después del receso, y esos temas ya estaba planificado, no incluían el trabajo práctico. Mi idea era llegar antes del receso, en clases, en encuentro, hasta la mitad de la unidad 3. ¿Bien? Y el trabajo solo incluye hasta unidad 2. Así que si tenemos que correr las clases de ese cronograma que yo les di un poquito, no hay problema. Retomaremos a la vuelta con lo que nos quedó pendiente. Pero bueno, no estamos tan mal a eso. Si hoy nos apuramos un poquito, casi que estamos igual que el cronograma. ¿Bien? Vieron que el viernes pasado yo les subí un breve power de síntesis. ¿Lo pudieron chusmear? El viernes pasado. Y hoy me adelanté, yo siempre utilizo un power de apoyo de clase y se lo subo al otro día. Bueno, hoy me adelanté y ya lo tienen. El que vamos a usar hoy, ya lo tienen. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a retomar desde el power que subí el viernes pasado, hacemos una pasadita rápida y después desarrollamos dos aspectos. El texto de Romero, que les pedí que si podían leyeran, y el tema que está en el power para la clase de hoy. ¿Estamos? Bien. Compartir. Power. Ahí está. Bueno, ¿se ve ahí? Bien. Sí, se ve. Bueno, este es entonces el del 12, el que tenían de la clase pasada. Ahí recorríamos un poco esto de la expansión de las ciudades, y yo les adjunté, bueno, digamos que a partir del 11, la tendencia a la urbanización, como muchos de esos señores feudales, a partir de la producción y los excedentes y la pacificación territorial, se iban a ir perfilando no solo a la renta en especie, sino a la renta en metálico. Hay algunos que se vuelcan al comercio, y otros que emprenderían el carácter cruzado. En este power también había un desarrollo de las cruzadas. Pero me quería detener en este. ¿Lo pudieron ver un poco en detenimiento este esquema? Está un poco viejo, lo tendría que reciclar. Debe tener ya unos 4 años de batalla de cuando lo hice. Pero bueno, acá atraviesan todos los temas que veríamos en las próximas clases, que estamos viendo y que veríamos. Si ven en el eje superior, lo que tiene que ver con la evolución del feudalismo, ¿sí? Esta tesis de las teorías campesinas es del texto de Guerreros y Campesinos de Dewey, que la expansión agrícola se debe a las nuevas roturaciones, producto de las mismas acciones del campesinado, que a partir de que produce excedentes va anexando nuevas tierras y crece. Esa expansión se va dando hacia oriente. Desecación de pantanos, nuevas tierras, rotaciones, nuevas técnicas aplicadas a las nuevas roturaciones que generan mayor productividad, etc. Bien. En el eje central tienen, bueno, las pujas entre imperio y papado, el territorio, lo que sería el Sacro Imperio, y lo que llamamos, y esto es una tesis ya de Anderson, la expansión de la cristiandad. ¿A partir de qué? De las cruzadas. Bien, las cruzadas como emblema de la iglesia en una expansión en defensa de la fe, pero que pone en marcha, dice Anderson, al feudalismo. Con ese espíritu cruzado también se van liberando territorios, se van conformando nuevas ciudades, se van instalando nuevos feudos, nuevos territorios agrícolas, ¿bien? Y se expanden los mercados. ¿Me disculpas, Diego? Es así como vimos desde la teoría de Anderson la transición desde el modo de producción esclavista al modo de producción feudal. Anderson ve esto
como la transición entre el feudalismo y el capitalismo. Transición que más allá de los cambios socioculturales, de los cambios económicos y de los cambios políticos que atraviesen el siglo XVI, XVII, XVIII, lo que muchos historiadores llaman la modernidad, recién se va a cristalizar en un nuevo modo de producción con la doble revolución del siglo XVIII, capitalismo. ¿Sí? Entonces, para el marco teórico de Anderson, tenemos modo de producción esclavista, modo de producción feudal y modo de producción capitalista. Esclavismo, feudalismo, capitalismo. Bien. Desde el marxismo se niega la modernidad con una entidad propia como modo de producción. Bien, ya veremos cuando veamos modernidad desde qué lugar y por qué. Lo traigo ahora para entender esta transición. Profesor, ¿me disculpa una pregunta? ¿Me escucha? Dale. Sí, no. Porque en realidad es simplemente para sacarme una duda sobre las cruzadas, porque recuerdo que las estuvimos mirando el año pasado con Monticelli. Monticelli, bueno, mencionaba dos cosas de las cruzadas. Una de ellas es que, fuera de haber recuperado algunos pocos lugares en Europa, donde fue efectiva, dice que después en el resto, digamos, sobre todo en la parte de Asia y Asia Menor, no fue efectiva porque no se pudieron mantener esas ciudades. Pero una cosa que mencionaba era que uno de los problemas de las cruzadas es que siempre fueron empresas individuales. Dice, no fueron estados o lo que llamaríamos países participando, avanzando, sosteniendo desde el estado de la cruzada, sino que en definitiva no pasaban de ser empresas, digamos, particulares de algunos caballeros o señores. Eso era así, ¿no? ¿Correcto? Bien. Si viste en el Power más adelante, algo lo menciono y ahora lo ampliamos. Te dejo el paréntesis ese abierto y ahora en un ratito lo cerramos. Pero va. Bueno, esto que decís tiene que ver con esto que está en este esquema integrador, pero que es el rol que juegan las monarquías, pero ya yo les diría de mediados del 13, 14, 15 y en adelante. Todavía para el siglo XI, XII y mediados del 13 que estamos viendo, la monarquía la tenemos que entender equiparada con muchos feudos muy poderosos. Bien, no como una monarquía en sentido estadual, de Estado, que es el contexto de las cruzadas, digamos. Cuando se dan las cruzadas, las 9, que son entre el siglo XII y el siglo XIII, no tenemos ningún Estado consolidado, que es un poco lo que mencionabas recién. Bueno, fíjate lo que dice acá. Recién acá podemos hablar de un origen de Estados nacionales, de poder empezar a hablar de Francia, de Inglaterra, no en España, y que esa idea de Estado-nación lo podemos ver a partir de los reclamos que se dan desde la territorialidad en la Guerra de los 100 Años, por ejemplo, que es del siglo XIV-XV, o en la idea de reconquista de los reinos ibéricos. Bien, reconquista de la península y después la expansión marina. Bueno, este esquema va a atravesar no solo estas clases, sino hasta la modernidad. Bueno, me quería detener muy brevemente acá. A ver, está muy rudimentario ese esquema, pero es parte del trabajo que tienen que hacer. Desde aquí se desarrolla un poco cuáles son los factores que dinamizaron el nuevo poblamiento urbano, o lo que algunos autores llaman la revolución urbana. Digamos, ¿por qué se refundan ciudades, viejas ciudades romanas, en decadencia por las invasiones, se refundan? ¿Y por qué se crean nuevas? Bueno, acá los autores plantean 5 ejes, ciudades como centro de administración, ciudades como núcleos de esas poblaciones rurales en expansión, razones defensivas, esas ciudades amuralladas, bien, producto de la expansión política de Occidente,
las cruzadas, el resurgimiento del poder de las monarquías, que en vez de ir delegando en un conde o en un marqués el poder en un feudo, patrocinan la creación de nuevas ciudades. ¿Se entiende la diferencia? Bien, y las peregrinaciones, eso lo habrán leído con las cruzadas o lo habrán visto, en todo el camino hacia las cruzadas se fueron creando nuevas ciudades intermedias, que luego servían para las peregrinaciones a Tierra Santa, como focos comerciales, como focos de abastecimiento, etc. De la mano de esa revolución urbana, también una revolución comercial. Se dinamiza el comercio a partir de las necesidades que van generando esas ciudades. Cambio. Bueno, acá tendríamos que, si estuviéramos en clase, acompañar la explicación con el mapa. Bien, bueno, el mapa lo tengo en la otra diapositiva. Bien, pero un poco la idea es manejarlo en estos tres ejes. Las rutas de comercio del norte, esto generó una red de ciudades en el Mar del Norte y en el Báltico. Piensen desde lo que sería el norte de España, Castilla, pasando por Francia, Bélgica, Dinamarca, Holanda o Países Bajos en la actualidad, Alemania, Rusia, ¿sí? Todo ese eje. Bien, reconocerán estas ciudades también vinculadas a la isla de Gran Bretaña, ¿no? Bueno, y desde allí, por los ríos interiores, principalmente el Rin, el Elba, el Vístula y el Volga, bien, esa región norte estaba controlada por lo que llamó la Hansa alemana, que no era otra cosa que una gran empresa comercial de prestamistas, de navegantes, que controlaba el comercio del norte. Bien, bueno, acá tiene algunos productos, había muchos más, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a ver en el mapa. Otra ruta importante, también marítima, es la del Mediterráneo, con el eje en las ciudades italianas. Bien, que llegaban a controlar hasta el Egeo y Oriente, ¿no? Las famosas rutas de las especies, de la seda, etc. Y la importancia, principalmente en la región de Francia, de las ferias interiores. La más importante eran las conocidas ferias de Champaña. Centros, digamos, reguladores del comercio entre el norte y el sur, y también creando rutas horizontales. Acá la vamos a ver mejor. Bueno, si ven, el Báltico, el Mar del Norte, el Atlántico va a ser un poquito más tardío, este mapa debe ser del siglo XV, esta ruta es un poco más tardía. Hasta el siglo XII-XIII tenemos que entenderlo hasta aquí, hasta esta región. La dinámica de la Hansa es esta, ¿bien? Con todas las ciudades del norte. La del Mediterráneo, bien, con algunas ciudades en el norte de África, el eje en Italia, Génova, Venecia, y la llegada a Oriente. Y luego lo que decíamos recién, principalmente esta región de Champaña, con las ferias más importantes, y esta la región alemana. ¿Las ven acá las ciudades? Dortmund, Frankfurt, Habsburgo, en Alemania, y, bueno, la zona de Provenza, en Francia. Bien. En este contexto también hay que entender las cruzadas. Y ahí, Alexis, metete cualquier cosa dentro de lo que decías recién. Hay, si se quiere, en una primer cruzada, una fuerza impulsada por el papado, desde convocar a la cruzada en nombre de la fe, en nombre de Dios, en defensa contra la toma de Jerusalén por los musulmanes. Pero
como vemos acá, y retomando ahí lo que decía el amigo Monticelli, es el feudalismo el que se pone en marcha. No hay estados que patrocinan esas cruzadas. Son los señores los que lideran esos contingentes. Mucho carácter popular de ese campesino empobrecido acompaña esas cruzadas, en busca de aventura, en busca de supuestas riquezas. Y acá la idea también del ideal caballeresco. Yo tenía acá algún documento como para leerles. ¿Por qué? Porque viene de la mano de lo que vimos en la clase anterior, en esto de la teoría de los órdenes, ¿se acuerdan? Y dentro de esos órdenes están los que luchan, ¿no es cierto? Bueno, acá tengo un documento que es un extracto del libro de la Orden de Caballería, que dice: el oficio de caballero es mantener la santa fe católica. Oficio de caballero es mantener y defender su señor terrenal, pues ni rey, ni príncipe, ni alto varón, sin ayuda, pudiera mantener la justicia en sus vasallos. Por esto, si el pueblo o algún hombre se opone a los mandamientos del rey o príncipes, deben los caballeros ayudar a su señor, que por sí solo es un hombre como los demás. Y así, el mal caballero, que más ayuda al pueblo que a su señor, o que quiere hacerse dueño y quitar los estados a su señor, no cumple con su oficio, por el cual es llamado caballero. En este fragmento se cruzan un montón de cosas. Sus obligaciones a los superiores, ¿sí? Sus obligaciones con la iglesia, con la religiosidad, lo que le otorga ese rol de caballero. ¿Bien? Bueno, hay algunos más que tienen que ver también con los juramentos vasalláticos. Después veo si se los adjuntos. Bien. Acá tenemos algunas causas. Podríamos seguir agregando el carácter multicausal de las cruzadas. Bien. Hay un real llamado de Alejo Comneno a el Papa, perdón, o a los reyes de Occidente para rescatar la invasión de los musulmanes. Sí, hay. Ahora, ¿eso también esconde una intención de Occidente de prevalecer sobre Oriente? ¿Sí? De controlar las rutas de las peregrinaciones, de controlar Constantinopla, como va a pasar en la tercera y en la cuarta o en la quinta cruzada. Bien, las intenciones hegemónicas del papado de Roma por sobre Oriente, la prevalencia de los comerciantes italianos. Podemos dar muchas causas. Lo que sí podemos decir que los bríos de belicosidad de la Europa feudal se mudan a Oriente. Hay un sentimiento general en esa Europa feudal de apaciguar, ¿se acuerdan lo que vimos el otro día? Esa paz de Dios en el territorio europeo, y mudar esos bríos militares, esas aventuras, o esa búsqueda de riqueza, no en las disputas internas, sino ir a buscarlas a Oriente. Bien, ahí es, volviendo a la cita de, creo que por ahí la pongo, la cita de Anderson, más adelante, sí, está más adelante. Bueno, esto también genera una expansión a Oriente, el auge urbano, la búsqueda de tierras, la búsqueda de honor y de riquezas, lo que mencionamos hace un ratito. Completando también un poco lo que decías, Alexis, la primer cruzada es la que realmente unifica esta idea de espíritu en defensa de la fe. Las otras son intereses geopolíticos o comerciales. Bien, por lo menos la segunda, la tercera, seguro. Acá vemos los tres ejes de la primera cruzada y es la que consigue reconquistar los territorios. Las otras, todas,
fracasan en el camino. Bien, la única que llega a Tierra Santa y reconquista es la primera. Bien. A ver si había algo más por acá. Diego, disculpa, ¿te puedo hacer una consulta? Dale, la que quieras. Me quedé con una pregunta de lo de las ciudades, que decías antes que por ahí había una reafirmación del poder de la monarquía dentro de la expansión de las ciudades, ¿puede ser? Digamos, hay algunas ciudades, Sí. todo esto lo tenemos que entender como un largo proceso, ¿sí? Pero hay algunas ciudades que son patrocinadas, si se me permite el término, por algunas monarquías. ¿Se entiende? ¿Por qué? Te pregunto eso porque creo que era el tema 24, no me acuerdo ya, pero creo que decía que las ciudades habían crecido y habían tenido autonomía justamente porque el poder de la realeza no estaba tan afirmado. Entonces, bien, está. Por eso estoy diciendo esta salvedad. Viste que vimos acá arriba, a ver si vuelvo, acá, a 5 factores. sí. Yo lo que te estoy haciendo mención es a uno de esos factores y en algunos casos particular. En el caso de Francia, de Felipe II, ponele. Está, que pueda patrocinar la creación de una ciudad. Pero no es el común denominador, sino el común denominador es el que vos decís. Bien, las monarquías van tendiendo a fortalecerse, por eso hay que entender esto como un proceso largo, lo dije hace un ratito. Las monarquías, creo que lo dije hace un rato, van a, digamos, a cobrar fuerza con distintas formas también a mediados fines del 13 y de ahí en adelante. Las ciudades, el auge de formación de ciudades es del 11. ¿Se entiende, Diego, la diferencia? Está bien, sí, perfecto. Entonces, lo que vos traés del libro es así, que en ese interín no quiere decir que alguna ciudad no haya sido patrocinada, te diría, en el caso de Francia, nada más, porque el Sacro Imperio no, e Inglaterra tiene otra dinámica. Bien. Gracias. Profe, Sí. ¿le puedo hacer una pregunta con lo mismo respecto a la segunda pregunta del trabajo? Sí. Porque yo había entendido o había encarado quizás la respuesta antes de la clase, como para tener un boceto, lo había relacionado con el campo tanto en el siglo XI como en el siglo XIII, por las innovaciones que se producen y por la dependencia que empieza a tener el campo de la ciudad. Pero siento que igual me falta, para explicar la revolución urbana y la revolución comercial, algún enclave de esto de los señores feudales que claramente no estoy entendiendo, para poder continuar con la respuesta. A ver, hay que entenderlo, por eso, sin dar la respuesta del trabajo, hay que leer todos los autores, pero fíjate que está puesto entre signos de pregunta la consigna. ¿Sí? Sí. Y la consigna dice: autores utilizan el término revolución para referirse a las transformaciones de la Europa feudal en expansión. Bien, y la pregunta sigue: ¿es posible afirmar o refutar esa concepción? Sí. Ahí serán ustedes los que confirmen o refuten si podemos hablar de una revolución o no, del urbanismo o del auge urbano. Pero nos falta leer algunos textos, por ejemplo Romero, por ejemplo Terminal Anderson. Yo te diría que no te apures todavía. Listo. No está mal el inicio que haces a partir de la expansión campesina, pero sería una teoría. Ok. ¿Listo? Listo. Bien. Bueno, segunda cruzada, tercer cruzada, no me quiero detener mucho acá, porque después si desarrollamos un poco las monarquías, lo volvemos a ver. Y, digamos, las tres primeras son las tres cruzadas que tienen envergadura de poner en marcha a todo el contexto europeo. Si se quiere, y vuelvo al comentario que hacías Alexis hace un rato, la tercer cruzada, la conocida Cruzada de los Tres Reyes, porque involucra
a Federico Barbarroja del Sacro Imperio, a Felipe Augusto, Felipe II de Francia y a Ricardo de Inglaterra. En realidad ahí hay un acuerdo geopolítico teñido de intrigas palaciegas y de traiciones mutuas que no hace a una organización de un ejército, ¿sí?, que tiene un objetivo común, sino más bien que hay un ideal que esconde otras diferencias. Por lo tanto, volvemos a esta idea de que en ninguna hay una organización. Si se quiere, en la segunda y en la tercera hay algunos reyes que aportan sus ejércitos propios a la cruzada. Pero no hay un Estado que se pone en marcha detrás de ese objetivo. ¿Se entiende? Bueno, consecuencias muy en general, ¿sí? Absorbieron el brío militar, ya lo dijimos, dinamizan la economía porque abren caminos, abren puertas, generan nuevas ciudades, genera un auge también en las ciudades puerto y en las rutas, se renuevan lazos no solo comerciales sino también culturales con el mediano y el lejano oriente. Pensemos también acá no solo con el Medio Oriente, o sea, Constantinopla, Jerusalén, sino que abre camino al lejano oriente, a la ruta de la seda con la India, China, y también abre la puerta a nuevos actores. Yo pongo acá a los turcos selyúcidas, pero podríamos mencionar a los mongoles también, pero nos tendríamos que poner a estudiar Oriente y no creo que tengan ni tiempo ni ganas de esto. Profe. Sí, Valeria. Una pregunta, pero porque me parece que me estoy descontextualizando un poco. Hay Dale. un momento en la que creo que Augusto lo acusa a Marco Antonio de orientalizarse como para... Espérate, Augusto, ganar Marco ahí. Antonio, me perdí yo también ahí. No, eso Bueno, lo- la pregunta es, ¿no es que la cultura oriental no, aunque estén en las cruzadas, como que intentan de que no ingrese? A ver si... Porque tengo entendido de Anderson como de un texto que... Amiga, igual estás hablando del 27 a.C. más o menos. Sí, pero por eso como Claro, que... lo de Octavio. Por Lo eso de me Octavio. perdí con Octavio Augusto, digo, nos fuimos de... Digo, ¿en qué estamos momento descontextualizados, la sí. cultura oriental, acá veo como una de las consecuencias que se entra un poco esa cultura oriental? Sí, bueno, a ver, entendí acá lo oriental ya atravesado desde la época que vos mencionás, atravesado por las invasiones, atravesado por la ruptura imperial, atravesado por la ruptura también religiosa. O sea, estamos hablando de otro criterio de Oriente y Occidente, muy diferente a lo que era el Imperio Romano. Eso por un lado. Y acá, como consecuencia y no como búsqueda, se dan esos contactos. A ver, no hay en la cruzada una búsqueda de ir a tener contactos con la cultura oriental. Se da de hecho. Ah, está bien. ¿Se entiende, Valeria? Sí, Bien. como que... Lo mismo que, ahora lo vamos a ampliar también en el otro power, los contactos entre judíos, musulmanes, cristianos que comerciaban, más allá de la cruzada. Entonces hay una conexión que tiene que ver con el comercio, económica, y un enriquecimiento cultural que también después va a tener repercusiones en la ciencia, en la técnica, etc. ¿Bien? Profe, Quédense con esto, que es el impulso, la cita de Anderson que dice ahí, ¿no? Dice, el impulso del modo de producción feudal alcanza su momento culminante con las cruzadas, consolida la expansión y camina al apogeo. La Iglesia, bandera del feudalismo, vigoriza la expansión y consolida su transformación ideológica. Esto es lo que vimos la clase pasada, siglo XI, la clase pasada. Las cruzadas son del 12 y el 13. Expanden la idea, consolidan el poder de la Iglesia. Urbano II, Inocencio III. Bien.
es la tesis de Anderson. Bien, cierro acá antes que se corte. Esto que Leila también me preguntabas en la semana, el tema 25, léanlo, si bien hace foco en el siglo XIII, conectado con el tema 17. ¿Por qué? Porque, siguiendo esto que dice Anderson recién, la plenitud del modo de producción feudal es propia del siglo XIII. Consolidadas las roturaciones, la rotación trienal de los cultivos, la ideología, aquella de fundada en el siglo XI, pero consolidada por Santo Tomás de Aquino, que veremos la clase que viene, consolidado el gran comercio, consolidado ya a fines del XIII, o por lo menos la tendencia a consolidarse de los grandes reyes. Hablamos de plenitud o madurez del feudalismo. Bien, donde tiene mucho que ver el rol de las ciudades, el contacto entre las ciudades y el campo, el contacto entre ciudades que favorecen el comercio, y otra vez volvemos acá a las regiones, que veíamos en el anterior. ¿Está? Bueno. ¿Me perdona, profesor? Sí, dale, en el minuto que queda. Sí, una pregunta rápida que no termino de entender, aunque probablemente los demás la hayan entendido ya. En esta época en que los señores feudales eran fuertes y el rey era poco menos que un señor feudal más, ¿qué sentido tenía el rey? ¿Me explico? A ver, ojo cuando decimos en esta época. Cuando nosotros venimos hasta el 11, claro, mediados, bien, el rey tiene un sentido cultural, territorial, pero menor. Hay que rendirle vasallaje, pero lo que no significa rendirle sometimiento, o sea, que es otra cosa. Aunque sea más pelagato que el propio señor feudal. ¿Cómo? ¿Aunque sea más? No, pelagato. Que aunque tenga menos poder, menos ejército, menos territorio que el señor feudal, igualmente hay que rendirle vasallaje lo mismo. De hecho, hay grandes señores feudales que rinden homenaje al rey, pero son mucho más poderosos que el rey.